Y finalmente llegamos a la última temporada de la serie clásica de Sailor Moon, con Bishoujo Senshi Sera Moon Sera Sutasu, o Sailor Stars para los pibes. Es bastante loco pensar que un año después estaríamos cerrando la versión clásica de Toei de esta tan peculiar historia, pero finalmente lo logramos. Como siempre, la idea de estos videos no es presentarlos como la verdad absoluta ni nada por el estilo, sino como mi apreciación personal de la obra, así que empecemos por... La saga de Sailor Stars es rara. Por un lado, inicia antes que el arco final en el manga, pero por otro lado tuvo que tratar de salvar el bajón de audiencia que generó Super S, título que tuvo la película con peores ventas de la historia de la franquicia, haciendo menos de la mitad del dinero que sus predecesoras, y una serie que en términos de ratings promedio a la fecha había sido la que menos audiencia levantó, así uno de sus episodios haya sido el más visto entre todos. Todo esto no sé si podríamos llamarlo un fracaso propiamente dicho, pero sí resultados no deseados. Mientras que en el manga, al haber mantenido más consistencia, seguía levantando dinero con una pala, ya que recordemos... Comics have been very good to Naoki. She's a millionaire whose hardest decision most days is whether to drive her Ferrari or her Porsche. Y se nota que Stars fue afectada por esto, ya que su primer arco, porque sí, fueron 2 arcos, parece una respuesta directa a todos mis problemas y los de gran mayoría del fanbase con Super S. En esta oportunidad, la serie trae nuevamente a Negerenia revitalizada por la que terminaría siendo la villana final de la historia, Sailor Galaxia, y así empieza un nuevo combate contra la Señora de los Espejos. ¿Qué decir de estos primeros 8 o 9 episodios? Simple, son asquerosamente excelentes. Por un lado, finalmente nos ponemos al día con el manga, haciendo que las protagonistas crezcan y deban lidiar con los pros y contras de esta nueva etapa en su vida. Las Outer Senshi son integradas nuevamente a la historia, dándoles un momento de crecimiento al tener que aceptar que deben volver al campo de batalla, y vemos cómo el lado saturnesco de Hotaru hace toda una presentación bastante potente de una figura misteriosa que terminaría siendo Sailor Galaxia. Sumado a eso, digamos que tienen un pequeño momento personal que se ve reflejada en sus nuevas formas que las ponen a la par de sus compañeras. Una verdadera joya. Pero en la historia en sí misma es más de lo mismo, es mejor, es diferente. La verdad, esta mini saga fue más que buena. Si bien es muy tedioso que tengamos secuestrado / de rehén poseído a Mamoru de nuevo, la serie, por primera vez desde Sailor Moon Super, rompió de forma significativa la fórmula que venía usando todos los episodios. Acá no hubo villanos genéricos del día, sino que se sintió como un clímax de batalla final constante a lo largo de los capítulos. Incluso, el tono más serio de la historia volvió a alinearse con lo que había sido Sailor Moon S. Sumado a eso, la idea de darle al villano final mini versiones de ella misma, que acosan todo el tiempo a las protagonistas, realmente le dio una verdadera frescura a la trama, y nuevamente, para mi sorpresa, extendieron todavía más la historia de esta adversaria, volviéndola el enemigo final más completo en términos de pasado y motivaciones. Nada que ver con su interpretación del manga, que es, para sorpresa de nadie, un enemigo genérico sin pasado y con motivaciones de soy mala porque la trama lo necesita. Este fue, legítimamente ante mis ojos, un momento de redención total para la versión animada de DreamArc. No digo que justifique en su totalidad el tener que ver Super S, pero realmente se puede sentir el hecho de que Toei sabía exactamente en qué se había equivocado y por qué había perdido tanta audiencia un año antes. De hecho, de todas las interpretaciones de DreamArc, ya sea el manga, Super S e incluso la película de Eternal, creo que Stars le gana a todas. Es quien lleva la idea detrás de Negerenia a su máxima expresión. Además, a diferencia del material 100% original de R, el arco inicial de Stars explora a los personajes, expande los poderes, empieza a construir la imagen de Galaxia como un villano indiscutiblemente poderoso, pero además nos establece como audiencia algo que va a ser clave para que el resto de la historia se pueda desarrollar apropiadamente. Chibi Moon casi desaparece debido a la posible muerte de Mamoru. Esto es algo clave que la serie debería haber traído mucho antes a la mesa, ya que gracias a esto ahora sabemos que el futuro no está escrito en piedra y bueno, todo es posible y no nos espera un final feliz asegurado en el siglo XXIII del Tokio de Cristal. También la resolución de la historia está buena. Es la primera vez que no liquidamos a un villano final del manga en la serie, sino que le dan un final feliz. Aunque no quede muy claro si Eternal Sailor Moon la mandó al pasado, o es una ilusión, o es una realidad alterna, o qué onda. El punto es que esto fue importante, ya que nos refuerza 2 cosas sobre Usagi. Primero, que su nuevo poder de Eternal es ridículamente fuerte, y en segundo lugar nos recuerda que el atributo más importante de Usagi como personaje es su capacidad de ponerse en el lugar del otro e intentar ayudarlo, algo que va a ser fundamental
para el cierre definitivo de la historia. Así que sí, Stars en su inicio fue una declaración fuerte por parte de Toei, un retorno de forma donde se elevó, en mi opinión, la vara de lo que podría ser Sailor Moon. De hecho, un poquito más arriba de donde lo había puesto ese, pero luego vino... La segunda parte de la historia se centra en una adaptación muy libre del arco final del manga. Esto, naturalmente, se debe a lo poco que había avanzado Naoko en su versión de la historia. Pero, ¿cómo le fue a Toei en su interpretación? La verdad que Stars no es mala, incluso en algunos departamentos supera el manga. La historia se centra en los personajes lidiando con la llegada de unas misteriosas Sailors nuevas, las Sailor Starlights, que vienen de otro sistema solar destruido, pero además se están enfrentando a los ataques de otras Sailors misteriosas, que además son malignas, que buscan algo llamado semillas estelares. Y además acá es donde empiezan desde el capítulo 1 de esta nueva saga a repetir varias ideas ya conocidas. La primera de ellas es que secuestran a Mamoru, aunque técnicamente esta vez lo matan, pero todos sabemos que están reciclando la misma idea con otro nombre ya que después vuelve al final. Pero además de eso, ¿qué podemos decir de esta parte de la historia? Bueno, podemos mencionar tanto cosas positivas como también negativas, así que... Es un tanto irónico que luego de un inicio que rompe tanto la fórmula y trajo un aire fresco a la franquicia, Stars luego pase a reciclar la estructura creada en Sailor Moon S pero con mucha más fuerza. Es como que Toei sabía que esa fue su temporada más popular y ahora estaba repitiendo absolutamente todo. En lugar de estar buscando los corazones o los espejos de la gente, ahora son semillas estelares. Y en el proceso nuestras protagonistas lidian con una Sailor misteriosa que medio que son amigas pero medio que son antagonistas, y hay tensión entre ambas facciones con Usagi en el medio luchando para que todas sean amiguis y que nadie le haga caso en el proceso. Y estas nuevas Sailors son mujeres que se hacen pasar por hombres y sus identidades secretas se llevan bien con Usagi y sus amigas, pero nadie sospecha de quién son debido a este cambio de género que tienen durante su transformación. Sí, es Sailor Moon S pero con 3 Harukas en lugar de una. Se nota que incluso Takeuchi en el manga quería replicar el impacto que habían tenido las Outer Senshi en los 90, donde habían sido estadísticamente las protagonistas más populares de la serie durante bastante tiempo. Así que sí, mal ahí volviendo a la fórmula segura en una serie que ya estaba agotando hace bastante tiempo dicha estructura. Para el colmo, Toei había traído a la mesa ideas nuevas espectaculares que podrían haber vuelto a Stars mega memorable, y eso tiene que ver con que en la búsqueda de las semillas estelares los humanos son transformados como consecuencia en el monstruo de la semana, que además técnicamente son Sailor Senshis. ¿Por qué no explotan bien esta idea? Bueno, el primer elemento espectacular de la historia fue que por primera vez Usagi y compañía se ven forzadas a tener que herir humanos si quieren salvar el día, cosa que no es nada fácil y genera una tensión natural no solo dentro del equipo, sino con las Sailor Starlight. Pero los escritores arruinan el potencial de la idea en el mismo capítulo que la introducen, ya que Usagi se saca un poder del trasero en la forma de su nuevo finisher, que en lugar de matar al monstruo del día, lo devuelve a su forma humana. Yo sé que es una serie para infantes, pero hubiera estado mucho mejor que exploraran esta idea más a fondo. En ese lo hicieron con el debate de robarle el corazón a las personas matándolas en el proceso. Conflicto que duró, naturalmente, casi hasta el final de la serie entre las Inner y las Outer Senshi. Esta nueva idea no era tan alocada y alejada a esto, como para ser explorada de forma apropiada a lo largo de toda la trama. El segundo aspecto donde considero que la idea fracasó rotundamente es el hecho de que en teoría los monstruos son Sailors, pero en lugar de tener un código visual distintivo que las defina como Senshis malignas, algo como esto, o incluso esto, nos terminamos encontrando con monstruos más del montón que no se distinguen de ninguna manera con los que vinieron antes. ¿No hubiera sido interesante conocer a las víctimas y que sus formas Sailors mantuvieran su cara y generara más conflicto en los personajes o algo de esas líneas? Pero bueno, por lo menos las generales son geniales como siempre, ¿cierto? Bueno... Una idea muy interesante fue que las generales en esta oportunidad son Senshis de otros mundos que están siendo controladas. La idea está buena, estos personajes sí tienen diseños memorables y naturalmente en el manga son one-shoteados, mientras que acá duran algunos capítulos cada una a la cabeza de los enfrentamientos. Pero si soy sincero, no creo que ninguna realmente destaque. Nyanko, en mi opinión, fue la única que gracias a su momento de recordar que era buena tiene escenas que más o menos se dejan recordar. Y por ahí Iron Mouse por su personalidad, pero en general esta fue una de las pocas oportunidades donde creo que el manga superó en términos de villanos menores a la serie animada. Y la razón es muy simple. En la obra impresa, las villanas no son tan cliché y además no son personajes tan pasivos. Un poco de contexto, con mínimos spoilers del manga. En la versión de la historia de Naoko, las Sailors malignas no están siendo controladas por Galaxia como en la serie con un lavado de cerebro ni nada por el estilo.
En la obra impresa son candidatas que no lograron ser Sailor Senshi y harían lo que fuera para tener el puesto, incluso traicionar el planeta que deberían proteger aliándose con la villana final de la serie. Cada una tiene su propia motivación y nos dan pistas de cómo son sus mundos. De hecho, hay una que incluso tiene un vínculo más que cercano a Rei de lo que se podría esperar. En pocas páginas, Naoko nos brinda mucha información sobre la personalidad, sueños y falencias de estos personajes que el anime, incluso teniendo varios capítulos, simplemente no explora debido a la naturaleza de víctimas con lavado de cerebros que le dan a estos personajes. Y por otro lado tenemos a... Man, las Starlights son geniales y horribles al mismo tiempo. Por un lado son un clon de la dinámica de las Outer Senshi y la hostilidad entre ellas no tiene sentido. Un poco de ayuda a memoria. A lo largo de la serie las Outer Senshi se muestran hostiles contra las Starlights ya que, bueno, técnicamente son invasoras, por lo que tiene más que sentido que las quieran sacar del planeta, es la función de Michiru y Haruka. Pero los episodios pasan y todos pueden ver cómo efectivamente este trío le salva la vida a Usagi y viceversa, y sin embargo la hostilidad mutua continúa por ambas partes sin razón alguna y se siente sumamente forzado. O sea, a medida que la historia avanza, las razones para que no se vuelvan aliadas se vuelven cada vez más rebuscadas y forzadas al punto que ya aburre y uno es como, aliénse de una vez. Se nota que no sabían qué otra cosa hacer con los personajes para generar algún tipo de conflicto o interacciones nuevas fuera de, oh, no confío en ti Sailor Moon, pero tal vez debería. Por otro lado, no todo es negativo. Las Starlights, a diferencia de su contraparte en el manga, que no aportan absolutamente nada a la historia ni son personajes de verdad, acá tienen personalidades medianamente pasables, siendo la que realmente se siente como un personaje completo, Seiya, también conocida como Sailor Starfighter. Hay toda una dinámica de intento de triángulo amoroso con Seiya que crece de forma natural. La soledad de Usagi por un Mamoru que hasta donde ella sabe la está ignorando, junto a la soledad de Seiya en un mundo que desconoce y lejos de su princesa, genera un vínculo afectivo entre ambos que no se siente fuera de lugar. De hecho, hasta cierto punto es creíble que Usagi sienta algo por él, más que amistad. La relación entre estos dos es más simétrica comparada con Mamoru. Acá se puede ver claramente qué es lo que ve Starfighter en la protagonista, mientras que con Mamoru uno tiene que dejar pasar unos cientos de capítulos para ver, ok, ahora entiendo por qué está enamorado de Usagi. Pero la serie maneja esto de una manera súper efectiva, demostrando lo que creció nuestra protagonista. Recordemos que en ese, Usagi ya estando con Mamoru, luego de que Haruka le hace un poquito de ojitos, esta anda toda enamorada perdidamente. Acá en Stars es diferente, acá Usagi ya es madura y si bien tiene momentos donde sus sentimientos crecen, nunca le da esperanzas a Seiya. Al contrario, refuerza constantemente la idea de que no van a ser más que amigos, pero que ese es un vínculo igual que especial. Podemos decir que Usagi ha dejado de tener un enamoramiento superficial de las personas y ha aprendido a apreciarlas todavía más por quienes realmente son. El único asunto es que hasta el final de la historia intentan hacer creer a la audiencia que puede llegar a pasar algo entre Usagi y Seiya, al punto que te esconden la foto de Usagi con Mamoru y Chibiusa para que te olvides que eventualmente se van a casar y tener una hija. Es como que basta Sailor Moon, sabemos que no va a pasar. Utilicemos este tiempo para otra cosa, como no sé, desarrollar a los villanos, por favor. Y no queda mucho más que decir de estas damas. Fuera de Seiya, no son un gran aporte. No fui para nada fan de sus diseños y terminan sobrecargando la cantidad de miembros en el cast, haciendo que no quede tiempo para explorar bien al resto de las Sailor Senshi. De hecho, menos Makoto, que brilla muchísimo al final de la mini saga en Egerenia, como que en Starlight ninguna de las Senshis originales destaca para nada. Finalmente tenemos a Sailor Galaxia, una entidad totalmente distinta a su contraparte del manga. La versión de Toei hace muy bien en construirla como una antagonista súper de temer. Aparece bien desde el principio y desde el día 1 se puede apreciar lo poderosa y despiadada que es. Sumado a todo eso, creo que la interpretación animada fue superior a lo planteado por Naoko. Mientras que en el manga, Galaxia no es más que una Sailor egocéntrica en busca de poder para demostrar que es la mejor y que al final del día fue manipulada por una entidad maligna y genérica, como las que suele hacer Naoko. En la versión del anime, Galaxia es muy interesante. Es la Sailor más grandiosa de todas, que derrotó al mal y al no poder confiar en las habilidades de las otras para detener dicho caos, selló la oscuridad dentro de su cuerpo en un acto de altruismo, pero también un poco de soberbia. Galaxia en el anime funciona mucho mejor porque es básicamente un posible futuro para Usagi, un scout que se corrompió a partir de un acto de altruismo para proteger a todo el mundo. Acá el caos es más una fuerza, un concepto, y no tanto una entidad pensante central en la historia. Los únicos aspectos donde la animación es superada por la versión impresa, creo yo, se resumen en 1. El hecho que Naoko usa caos como un hilo conductor y temático para conectar a todos los villanos que vinieron antes. Sí, la forma fue un tanto desprolija y apurada, y Caos como personaje es más de lo mismo. Una
energía maligna sin forma con hambre de poder, pero por lo menos se intenta unir todo y crear el debate de que la batalla de Sailor Moon nunca va a terminar. Una idea demasiado interesante como para dejarla de lado, pero el anime la descartó de todas formas. 2. Literalmente el final de la historia en el manga ocurre en el origen de todo, en el centro del universo, y explora la mitología detrás del génesis y el rol de las Sailors, cosa que en el anime no ocurre de ninguna manera, y eso pone triste a mi corazón. Y creo que ahí es donde falla realmente el anime. El manga en su etapa final explora a lo loco la mitología de la serie, intenta atar cabos sueltos, así a veces fracasa en el intento, dar respuestas concretas y nos muestra un pequeño vistazo de cómo es la vida en otros mundos, e incluso nos presenta un futuro todavía más lejano que el del siglo XXIII del Tokio de Cristal. Podríamos decir que Naoko cierra su historia dejando la impresión de lo vasto e infinito que es el universo de su obra, algo que si se quisiera se podría continuar. Mientras que la animación tiene un final bastante más estándar, tipo, hola, soy la protagonista, consigo una forma final nueva en el último capítulo, salvo el día y nos vamos a casa a tomar café. Es más, al epílogo le faltó ese toque de finalidad que Naoko le dio a su manga en las últimas páginas. El cierre de Toei se siente como un final de temporada, no como un final de la historia. Sailor Moon de Toei Animation demostró a lo largo de sus distintas temporadas ser una obra muy buena. Si bien es claramente un producto para infantes, se nota que los respetó y no tuvo miedo de crecer junto a ellos en el camino. Así tuvieran un tropiezo importante con Super S. Fueron elevando la intensidad y la seriedad de la historia a niveles que cuando empecé la serie jamás habría imaginado que llegarían. A lo largo de los capítulos, logré reírme de chistes de hace más de 20 años, me conmovieron escenas, momentos y ni hablar de personajes a los cuales legítimamente vi crecer. Realmente fue una serie que, a pesar de replicar la fórmula de Super Sentai al punto de quemarla casi en su totalidad, se pudo disfrutar y hasta el final dio momentos e ideas más que memorables. Pero ¿es Sailor Stars el final que merecía esta adaptación animada de la historia? Personalmente creo que no, o sea, no es una mala saga ni está mal ejecutada, pero le falta la altura o la epicidad o el clímax de las sagas anteriores como ese, o la original, o incluso su versión del manga, donde lograron alcanzar momentos totalmente inesperados. De hecho, discutiblemente, los primeros 9 episodios de esta serie elevaron la vara a un nuevo estándar que el resto de Stars no supo sostener. También hay problemas que simplemente dañan a la historia, como por ejemplo que los personajes secundarios están re de fondo. Más que nunca, ninguna de las otras Senshi tiene un momento para brillar una vez entrada la saga de Sailor Galaxia propiamente dicha. O sea, hay demasiados personajes y Toei simplemente no supo qué hacer con ellos. Podría haber sido inteligente como el manga e irlos retirando de la historia y ver cómo esto afecta a Usagi y al resto, pero no, man. ¿Por qué modificar la fórmula del monstruo del día si va a vender? ¿Cierto, Toei? Ugh. Por otro lado, hay cosas que la serie trae a la mesa y ya ni siquiera explora cuando antes lo hubiera hecho. Por ejemplo, a Usagi le dan el Holy Moon Cáliz, que en el manga es re importante y acá aparece y se combina con el cetro de Eternal sin darle ni siquiera un nombre o razón de ser. Nunca paran a explicar qué carajo es como tomen el juguete y cómprenlo, no pregunten. Antes por lo menos te lo introducían, te daban historia, te daban una razón dentro de la mitología para ver por qué se había manifestado. O por ejemplo, otra cuestión que no puedo entender es que a Chibi Moon la sacan de la serie sin una despedida apropiada. De un capítulo al otro ya no están más, la sacaron por la ventana sin pena ni gloria. Si bien a muchos no les puede gustar el personaje, es súper importante para la trama, fue un terrible manejo del mismo, sacarlo así. Si eso le sumamos las ideas que trajo Naoko en el final de su versión de la historia, realmente no hay competencias. Creo que el problema de Stars fue un tema de pobre coordinación, al punto que ni Bandai ni Toei estaban en sincronía, cosa que jamás había pasado antes. Todos los juguetes de Stars, incluyendo el báculo de Usagi, son juguetes musicales y eso no se ve traducido en la serie cuando mecánicas de los juguetes anteriores se habían visto integrados en la historia, como que el caleidoscopio, simbolizando el Pegaso, activa el broche en Super S. De hecho, el nuevo amuleto de transformación de Usagi ahora era un poquito diferente, teniendo menos color, siendo más sobrio. El juguete es mucho más colorido, algo peculiar considerando que los juguetes anteriores siempre fueron réplicas exactas de lo que se veía en pantalla, además de que se nota de que hay una fuerte degradación en la calidad de sonido. Por ejemplo, el juguete del año anterior sonaba así, y el compacto del 96 sonaba así. Y costaban lo mismo, entonces claramente en algún lado hubo una degradación y un problema. Nota del editor: después de haber grabado el video, me puse a indagar un poco el asunto y resulta que cuando una empresa de juguetes a una de sus líneas le va mal en un año, al año siguiente tiende a vender productos un poco más baratos
de producir al mismo precio que el año anterior para compensar las pérdidas. Eso querría decir que es muy factible que a Super S le haya ido mal en ventas de juguetes y por eso estaban tratando de compensarlo con productos más simples al mismo precio durante lo que fue Stars. Considerando que desde el diseño hasta que se llega al mercado los juguetes tienen por lo menos unos 2 años de producción, todo indicaría que el plan de Toei para Stars originalmente era otro, y el fracaso de Super S lo llevó posiblemente a pegar un cambio brusco en su dirección creativa para la supervivencia de la franquicia. De ser así, eso también explicaría por qué hay tantas restricciones en la fórmula. Posiblemente al equipo creativo le dijeron: quédate en lo seguro, por favor, no perdamos más audiencia. Y es una verdadera lástima que no hubiera mejor comunicación como para incorporar ideas reinteresantes que Naoko pensaba implementar en la historia y todavía no había plasmado en el manga, como no sé, Sailor Cosmos y su relación con Chibi Chibi. Concepto realmente brillante que simplemente no estuvo ahí presente en el anime. No estoy diciendo que la ejecución e ideas de Chibi Chibi en la animación fueran malas, pero simplemente no hay comparación con lo que planteó la mangaka. Y bueno, en definitiva esa es la idea. Sailor's Stars es una buena temporada, mucho mejor que R, derivativa de S y una corrección de todos los problemas que trajo Super S. Cumple, se deja ver, su primer arco es brillante, legítimamente brillante, pero como un todo podía ser mucho más. Lo que trato de decir es que Sailor Moon merecía y tenía todo a su disposición para tener una serie final muy superior a lo que fue esto, simplemente tomando ideas que iba a utilizar Naoko y expandiendo otros conceptos propios que el mismo Toei había traído a la mesa, pero que por no salir de una zona de confort no quisieron explorar. Igual también hay que tener presente que luego del fracaso de Supers, muchos de los nombres pesados del equipo creativo de la serie se habían ido. Por ejemplo, Ikuhara se había ido a Celutena, y eso generó que ahora hubiera mucha sangre nueva en el estudio. No me extrañaría que no los dejaran experimentar tanto por ser novatos o simplemente ellos mismos tuvieran miedo de irse muy afuera del molde en una franquicia en la que recién les daban roles importantes y que su fama y éxito había sido construida básicamente por otro equipo de personas. ¿Quién sabe qué realmente pasó ahí? Hay muchos factores a considerar. Pero bueno, con esto terminamos con la saga clásica. Una experiencia que realmente disfruté mucho y espero que vos también la pasaras bien redescubriendo la serie conmigo. Solo de curiosos les dejo acá en orden las series de que más me gustó a la que menos me gustó. Pero ahora, con esto termina nuestro viaje con Sailor Moon en este canal. Para nada, nos queda por explorar las películas clásicas, los mangas, todos, es decir, los 3 mangas, la serie live action, las temporadas de Crystal y mucho más. Quién sabe, tal vez las obras de teatro. Así que nos vemos la semana que viene. Man, el opening de Stars es el mejor de todos y nadie me lo puede discutir. Letting me down, letting me down.